Las paternidades de algunas disciplinas no se discuten. Que Hipócrates sea el padre de la medicina, o que Heródoto sea el padre de la historia, o Aristóteles, entre tantas disciplinas que él desarrolló, que sea el padre de la lógica, es algo indiscutible. Sin embargo, hay otras que no es así. Por ejemplo, lo que en el Perú y en Latinoamérica llamamos el derecho procesal constitucional. Para algunos, la paternidad está en Hans Kelsen, al crear el Tribunal Constitucional y el control concentrado de constitucionalidad. Para otros no. Para otros el padre vendría a ser el jurista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo, por su gran labor de difusión que tuvo tanto en España como en América Latina. Y hay quienes sostienen que no, que para encontrar la paternidad de esta disciplina habría que irse hasta los orígenes de la Carta Magna y del Habeas Corpus, y por lo tanto la paternidad se hace difusa. Pero este no es el mayor problema, sino que lo que venimos a analizar es si realmente el nombre de derecho procesal constitucional, un nombre que ya está acentuado, que ya está enraizado, es el correcto. De eso trataremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 175 de Tribuna Constitucional. Derecho procesal constitucional. No olvide suscribirse y compartir. Sean todos bienvenidos. Derecho procesal constitucional, así entre signos de interrogación, es una obra del italiano Gustavo Zagrebelsky, quien fuera presidente de la Corte Constitucional de ese país en el año 2004. Así es, el actual profesor de la Universidad de Turín se hace esta pregunta y no es baladí. Por un lado, mientras en Europa este nombre de derecho procesal constitucional no está arraigado, allí más bien se utiliza justicia constitucional o, si se quiere, jurisdicción constitucional. Es para otro tema si el nombre es el más adecuado. Mientras tanto, aquí en América Latina el tema no fue pacífico. Primero se le llamó derecho constitucional procesal, debido a que los procesos fundamentales, llámese el habeas corpus, el amparo, nacían del propio texto constitucional, a diferencia de otros procesos que nacen de normas procesales. Sin embargo, el nombre que se ha ido asentando y que de alguna manera hoy nadie discute es el de derecho procesal constitucional. Es más, no faltan publicaciones que inclusive hablan de derecho procesal convencional para referirse a la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí es donde queremos ponerle la lupa. Si nosotros analizamos, en nuestros países hay proceso civil, proceso penal, proceso laboral, proceso administrativo o contencioso administrativo, proceso familiar, proceso comercial, y diera la sensación de que existen tantos procesos como la naturaleza de la pretensión lo indica. No parece ser lo más adecuado. Nosotros más bien postulamos un proceso que no parta de la naturaleza de la pretensión, sino parta de lo fundamental, de lo que le permite al ciudadano llegar al Estado para acceder a la justicia, que es la acción. Y entonces, si nosotros partimos de un proceso diseñado desde el punto de partida de la acción, entonces tendremos un solo proceso. Y más bien, las pretensiones serán de contenido civil, penal, familiar, laboral, administrativo y hasta constitucional, pero el proceso estaríamos hablando de uno solo. Es decir, hay circunstancias como la bilateralidad, el derecho de defensa, la prueba, las alegaciones que no se discuten, insisto, pero debemos de tener, antes de cualquier nomenclatura, antes de cualquier rótulo, tener claro qué cosa es el proceso. Y si nosotros partimos el proceso desde el derecho de acción y a partir de ahí tenemos 4 etapas bien definidas: una etapa de afirmación, quien señala los hechos y quien pretende; una etapa de negación,
que viene a ser la bilateralidad, la contestación de la demanda, la respuesta, la oposición. Un tercer proceso de confirmación, que es la etapa que desarrolla el juez para con los medios probatorios. Y por último, una etapa de alegación para tratar de reafirmar las afirmaciones o las negaciones. Tendremos allí la estructura de un proceso. Obsérvese que la sentencia no estamos contándolo como un acto procesal. Y es que, claro, la sentencia hay que verlo como el objeto del proceso, a donde se quiere llegar. Y si se quiere llegar a una sentencia, no puede formar parte del recorrido. Si yo quiero llegar a una meta, no lo puedo poner en el recorrido, sino que tiene que ser mi objetivo. Y así la sentencia no es un acto procesal, sino viene a ser más bien un acto de normación. Es decir, lo que está en la norma jurídica como una generalidad termina en el proceso con nombre y apellido. De tal manera que viene a ser un acto de normación. Alguien dirá, ¿y qué pasa si es que esto se impugna? Si esto se impugna, estamos ante un nuevo proceso. Ya no con la pretensión inicial, sino con las pretensiones que se dan en la impugnación, con un límite, la prohibición de la reformatio impeius, con la posibilidad de que quien fue pretendido sea ahora el pretendiente, y con una serie de límites a esta instancia superior que establece el principio de congruencia. Si nosotros entendemos el proceso de esta manera, tendríamos que hablar solamente de derecho procesal, y ya no con ese apellido materno, sino que esto obedezca a cada una de la naturaleza de las distintas pretensiones. ¿A dónde queremos llegar con estas reflexiones? A que consolidemos la ciencia del derecho procesal. No podemos estar hablando de distintos tipos de procesos, sino más bien por un proceso único que se distinga luego en algunas reglas por la naturaleza de su pretensión. De tal manera que si tenemos un proceso con una pretensión laboral, se deberá entender que se invierte la carga de la prueba. Si tenemos un proceso con una pretensión familiar, entonces debemos tener en cuenta el interés superior del niño. Pero insisto, un solo proceso. Luego todo lo demás ya obedece a una política jurisdiccional que nada tiene que ver con la esencia del proceso y esas 4 etapas mencionadas. Ya se verá si luego son 2 instancias o 3 instancias. Si finalmente el proceso con pretensión constitucional se ve solamente dentro del Poder Judicial o en una Corte Constitucional que pertenezca al Poder Judicial o en un Tribunal Constitucional. Eso depende del diseño del diagrama que le dé cada uno de los países. Lo que no se puede modificar, lo que tiene que ser un monolito, lo que tiene que ser un método invariable para acercarnos a una disciplina científica es el proceso. De tal forma que si quisiéramos responder derecho procesal constitucional, nuestra respuesta es negativa. Es un proceso con pretensión constitucional. ¿Importa mucho la nomenclatura? Sí, señores. La nomenclatura, el lenguaje universal, es lo que hace a las diferentes disciplinas acercarse a un carácter científico, que es lo que creo nos falta en el derecho para hacerlo más predecible, para hacerlo menos sorpresivo, para hacerlo menos vulnerable a los intereses del poder de cada momento. Eso es todo por el día de hoy. Insisto, no olvide compartir el vídeo. No pontificamos nada, simplemente soltamos ideas para el debate. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Fuerte abrazo.